Bueno, aquí estamos con el invitado que tenemos hoy. Varias veces lo llamé, porque yo lo aprecio mucho, sé de lo que es él, sé de su trayectoria. Y la semana pasada me dijo, te digo que la semana que viene estoy ahí con vos. Y ayer lo llamé, digo, ¿te acordás? Me dice, ya te dije que sí, mañana estoy ahí. Y aquí está, Roberto Digón. Hola, Un Robert. gusto, muchas gracias por la invitación. Muy amable. No, es un placer para nosotros tenerte. Robert, ¿cómo ves el momento político actual? Económico, político. Realmente con mucha preocupación. Yo creo que lo principal ahora, en este momento, es la angustia que tiene la mayoría de la población a raíz de los problemas económicos, de los problemas políticos que se desarrollan. Y yo creo que acá lo que hay que ver es decir, cuando a veces uno vota, ¿cuál es la propuesta que hay? Porque esto no es la primera vez que sucede en la Argentina. A los que nacimos ya hace muchos años, esto a partir de 1955, estos planes neoliberales siempre vienen, es decir, se hacen antes de las elecciones, grandes promesas, grandes propuestas, pero en definitiva es un plan que termina achicando el aparato productivo, y muy especialmente el sector industrial. Nosotros decir, cuando hablamos del campo popular, de los gobiernos populares que le dicen populistas, que traen una propuesta seria para la población, para el pueblo argentino, por un lado es donde hay un desarrollo del aparato productivo. Ahora vuelven otra vez con estos, es decir, con distintas a veces promesas, pero siempre terminan igual. Terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional, endeudándonos, achicando el aparato productivo, achicando el problema del aparato del Estado. Y esto tendríamos que tener muy claro los ciudadanos argentinos qué es lo que queremos para el país. ¿Queremos un país chiquitito para unos pocos? ¿Queremos un país para todos? Y después discutir la forma en que lo podemos hacer. Pero primero es, si apoyamos el aparato productivo y queremos, es decir, yo no concibo nunca un país que no tenga un desarrollo industrial. Y esto lo podemos decir desde el primer gobierno del peronismo, desde 1945 hasta el 55, sin ninguna duda que el desarrollo industrial, ¿qué trajo aparejado? Trajo aparejado la mejora para toda la población. Es decir, cuando hay un campo económico, cuando hay forma o la gente tiene un dinero, es decir, cuando el aparato distributivo llega a todos los lugares de la población, la gente viene viviendo mejor. Y ahí viene el gran engaño. Ahí es donde tenemos que plantearlo. ¿Qué queremos? ¿El colectivismo o queremos el individualismo? Porque ¿cuál es la promesa que nos hacen? ¿Y qué es lo que nos plantean? No, si yo pongo trabajo, entonces puedo conseguir lo que quiera. No es verdad. Si no hay trabajo, ¿qué es lo que puedo conseguir por mucha voluntad que yo pongo? Pueden salir algunos, los que naden mejor, pero no hay un desarrollo para cada uno. Y al no haber desarrollo, se achica la educación, se achica la salud, se achica el trabajo y nos achicamos todo. Entonces, ¿quiénes viven? Sobreviven los que tienen el poder económico, y los que llegan al poder gobernar, como en este momento, un aparato, un grupo de CEOs, de lo que antes les llamábamos gerentes, ahora los llaman CEOs, que son los que dominan en representación de las grandes multinacionales, las entidades corporativas, que viven para ello y para vivir mejor ellos, y que son sociedades anónimas que nunca sabemos muchas veces quiénes son los que están detrás. Totalmente de acuerdo, Robert, pero yo lo que veo que, por ejemplo, yo no puedo entender dentro de lo que uno puede manejar, yo no soy un experto en economía ni nada, pero yo no puedo entender que un gobierno saque un crédito y lo tenga que pagar el jubilado o el discapacitado. Una aberración, unas cosas que no se pueden entender. Yo no puedo entender que me hablen de una reforma previsional, de una reforma, ahora una reforma laboral, y que estemos tranquilos aceptando estas cosas. Yo creo que, lo dije la vez pasada y lo digo abiertamente, no hay ni que tratarlo, diputados, senadores, no hay ni que tratarlo esos temas. Yo me revelo a que se trate esto, me parece una injusticia enorme, Roberto. Mira, sin ninguna duda, pero acá es cuando a veces votamos, es decir, los ciudadanos votamos por propuestas que nos van haciendo o promesas que nos van haciendo los distintos sectores políticos. Entonces, uno a veces vota
a quienes llevan un proyecto político. Y después decir, nosotros tenemos que pensar al principio de esto. Es decir, cuando este gobierno fue a arreglar con los fondos buitres, mientras tuvimos los fondos buitres lejos, es decir, activaban, hacían juicios contra el país, pero los teníamos y el aparato productivo se iba cuidando acá. A partir de que el momento que aceptamos pagarle a los fondos buitres lo que ellos pidieron, ahí ya le pagamos alrededor de 14.000 millones de dólares. Y a partir de eso, cuando nos liberamos de eso, ¿qué hizo este gobierno? Empezó a pedir préstamos. Préstamos. Y a todos nos decían que iba bien la cosa, hasta que llegaba un momento que el aparato financiero del mundo le dijo, ¿a dónde quieren llegar estos gobernantes? Y nos pararon. ¿Se acuerdan las promesas que nos hacía constantemente el actual presidente de la República? No iba a haber inflación, la inflación la desmerecía, en poco tiempo la liquidamos. El problema del dólar, ¿para qué? El dólar no se va, no va a haber aumento del dólar. Fíjense, a 9 pesos con 50 estaba en diciembre del 2015 o octubre del 2015 cuando ganaron las elecciones. Ahora, hoy, ¿dónde estamos? Alrededor de los 28 pesos. Pasó. Entonces, claro. Hoy a la mañana había pasado. Sí, y que va a seguir aumentando, porque esto es así. Es decir, los que juegan los dineros en el mundo, en estos países emergentes como es el nuestro, lo hacen para ganar, para llevarse el dinero de todos estos países, como lo hacen en África, lo hacen en algunos lugares de Asia y en América Latina. Pero los que pagamos las consecuencias somos los pueblos. Creo que en esto hay que tener mucho cuidado con las promesas que se nos hacen. Y aparte, cómo los cubran estos gobiernos, con la prensa internacional y con la prensa nacional, donde la mayoría de los ciudadanos, cuando nos enteramos de qué es lo que está pasando, lo que se viene, ya prácticamente, es decir, es ya cuando tenemos el agua en el cuello. Yo tengo una duda, porque muchos hablan de ineptitud, y yo no creo que tanto sea la ineptitud. Yo me parece que este tema del escolazo, de la timba, como dicen, esto del dólar, de las LEVAC y todo eso, y después se transforma en miles de millones que desaparecen, que ni siquiera quedan acá. Pero Carlos, se han llevado en los últimos 3 meses, ¿no? Se han llevado 11.000 millones de dólares. ¿Quiénes los pagamos? Lo estamos pagando nosotros. Entonces uno piensa, miren, es decir, cuando uno piensa el escándalo que fue con toda justicia el tema López cuando lo encontraron con 8 millones de dólares, es decir, y que tiene que decir de dónde salieron los 8 millones de dólares. Y no solo de dónde salieron, ¿quién se los entregó? ¿Quién le daba esa coima al señor López o a cualquier otro funcionario del anterior gobierno? Porque hasta ahora van 2 años y no se ha averiguado nada, Carlos, todavía, porque tienen las etiquetas de los billetes, de cuál fue el banco, todo esto, y era un banco ligado a funcionarios del actual gobierno y que fueron en algún momento hasta tesorero del Club Atlético Boca Juniors durante el gobierno de Daniel Angelici. Entonces, todas estas cosas que se van viendo es claramente, es decir, cuando no hay una propuesta, ¿qué propuesta queremos la mayoría? De esto no tengo ninguna duda, porque uno lo escucha, diría el 70-80% quiere un país productivo, donde haya industria, donde haya honradez para llevar adelante los proyectos que se plantean y donde todos tengamos participación. Ahora, si tenemos que salir individualmente, esto, es decir, cuando nos plantean los problemas individuales es porque la lucha es la pelea de uno contra de un ciudadano contra otro ciudadano. Si no hay un colectivo y donde el Estado tiene que regular, porque si no regula el Estado, ¿quién regula? Los poderosos, los que tienen el dinero, los que manejan la justicia, los que manejan la economía, las finanzas del mundo. Entonces terminamos siendo esclavos, semi-esclavos de los poderosos. Creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado cuando emitimos nuestro voto y cuando escuchamos los cantos de sirena que nos hacen muchos dirigentes políticos de distintos sectores. Además tenemos que revisar la historia cuando se presentan candidatos, ¿no? Yo digo que es bueno que cuando se presentan candidatos analizar quién es ese candidato. No, ¿y quién paga las consecuencias? Claro. Porque si buscamos vamos a poner los últimos 30 y pico de años, desde que se fue la dictadura, es decir, de 1982, ¿quién era el que estaba en el Banco Central con respecto a la 1050 y que pagamos toda la sociedad, porque después lo tenemos que pagar todo? Entonces nos hacen la trampa diciendo, mirá este se robó, fulano de tal se robó $1 millón, $2 millones de dólares. Esto nos sacan miles de millones de dólares en poquito tiempo. Y con ese mismo dinero después nos pagan campañas políticas.
Ustedes fíjense, ¿quién pueden pagar las campañas políticas? La última campaña política le salió a cada sector, es decir, a Unión Ciudadana, a Cambiemos, alrededor, la última campaña presidencial salieron entre 100 y 110 millones de dólares cada una. ¿Quién puso esa plata? A partir de los que ponen la plata, se sabe quién tiene el poder después. Clase Obrera lo puso. La clase obrera pone siempre, desde el IVA para adelante, los trabajadores siempre ponen. Pero hay un montón de gente que... Porque fíjate una cosa, Carlos, cómo te dicen, porque esto lo pago, yo pagué con mis impuestos, todos pagamos con nuestros impuestos, pero el de abajo es el que más paga. Porque el de abajo no tiene poco, no tiene casi nada, y tiene que pagar a partir del 22% que te cobran del IVA, de ahí en adelante tiene que pagar todo, con lo poquito que gana. Entonces, ahí lo que debemos decir no es que yo pago mis impuestos para que el Estado me dé protección, para que el Estado me dé justicia, me dé educación, me dé salud. Pero resulta que después tengo que ir a pagar la educación privada, y cuando tengo que ir a lidiar por algún problema judicial, resulta que el poderoso siempre aplasta a la clase media y a la clase trabajadora. Y en esto la clase media tiene mucho que ver, tenemos mucho que ver. Los que tenemos a lo mejor por lo que ganamos, por nuestros ingresos, estamos más cerca de la clase media que de la clase baja. Sin una duda tenemos que pensar muchas veces cómo nos explotan y cómo nos manejan con la propaganda, qué es a dónde nos direccionan para votar. El Estado tiene que regular. El Estado, y este país fue grande, Carlos, porque tuvo una educación pública gratuita, porque tuvimos hospitales gratuitos para los sectores más. Ahora prácticamente, derechos adquiridos, ¿no? Ahora no hay prácticamente nada. Si tenés un accidente o algo en cualquier lugar del país, en los hospitales prácticamente no hay ni gasa ni venda, todo lo tenés que pagar o no te tienen para sacarte una radiografía, una ecografía. Entonces, esto es lamentable lo que está sucediendo. El Estado está al servicio de los poderosos en este momento. Totalmente. Yo el tema de salud lo conozco bien, Roberto, porque uno está siempre al margen de que uno hoy no tenga un cargo político ni nada. Siempre estuvo ligado en mi zona y siempre he tratado de colaborar con el hospital de la zona, acercar gente que tenía necesidades, que no podían. Hoy no hay nada. Te digo que la guardia, por ejemplo, en el Hospital Carrillo, a veces hay un médico de 1 hora y se va. Los médicos no quieren quedarse. Claro, le pagan mucho más las prepagas. Las prepagas te pagan la medicina privada. 3 veces más. Claro, la medicina privada llaman a los... Porque... siempre en los hospitales, los médicos que iban a los hospitales eran de primera categoría en nuestra salud. Los que iban, los cabezas de las historias clínicas, de esos médicos que vos ibas, eran especialistas desde que nosotros éramos chicos. Sabíamos que en los hospitales siempre había ejemplos de grandes médicos. Grandes médicos, ¿no? Ahora vos vas a los hospitales y te encontrás con muchachos que son bolivianos, peruanos, que son los que sustituyen a los que se van porque no les alcanza para vivir a los médicos que están ahí adentro. Y además, como dijiste recién... Que esto no sea un demérito ni para los bolivianos ni para los peruanos, no, estamos hablando de eso. Por favor, además te atienden con una educación total, tremenda. Tanto yo, al contrario, a mí cuando me dicen que el boliviano, son gente que viene y trabaja. Con una humildad que muchas veces nosotros los argentinos no tenemos. Siempre le digo a la gente que miren Sinfonía de un Sentimiento, cuando el general hacía plebiscito en Plaza de Mayo y le preguntaba al pueblo, ¿quieren que estemos enfrentados con los hermanos chilenos o que trabajemos todos por una América unida, todos juntos en paz con la hermandad? Y él les preguntaba sí o no, y el pueblo contestaba sí, porque el general se los preguntaba. Esto se tiene que ver y lo tiene que revisar. Y a veces... lo estábamos hablando antes de empezar el programa con Roberto, que estuvimos charlando. Ojalá esa charla que tuvimos de todo, si hubiera sido así improvisada, a mí me encantó y le dije que quiero seguir hablando, porque bueno, es una persona que está preparada, que sabe muchísimo de todos los temas y me encanta charlar y recordamos cosas en común juntos. Pero yo digo, a mí cuando me hablan de que el boliviano, de que el peruano que trabaja en la Argentina... La Argentina fue siempre una ventana abierta a cualquier nacionalidad y el general fue uno de los principales que después lo reivindicó y nunca le puso trabas a nadie para entrar. Ahora, si lo manejamos con otro sentido
y no sabemos regularlo, que es un problema del Estado, regular Pero la por gente supuesto. que llega, ahí sí estoy de acuerdo. Regulemos, démosle la seguridad de Regulemos que... en cuanto a que puedan entrar individuos con antecedentes policiales o antecedentes graves en sus países y que vengan a esconderse. Esto es lo que tenemos Totalmente, Pero no al que viene a trabajar. Uno va al primer mundo y cuando va al primer mundo tenés que presentarle el certificado de antecedentes, te piden todo. Y si llegás y estás bien, te permiten estar. Si no, no te dejan entrar. Por supuesto. Y así tiene que ser. Pero aparte, nosotros la mayoría de que venimos de hogares de hijos, nietos o bisnietos de europeos. Claro. Entonces, ¿cómo fue? Este país se hizo con la gran inmigración que hubo desde Europa y de otros países de América Latina. Y si vamos a poner, es decir, unos lugares más difíciles para trabajar, todo es la construcción. Y cuando uno va a ver la mayoría en la construcción que trabajan acá como obreros de la construcción, en lo que sea, vamos a ver que son cuadrillas de paraguayos, de bolivianos, y que hacen trabajos que muchas veces los argentinos no queremos hacer. Claro. Entonces hay que tener un gran respeto por nuestros hermanos de América Latina. Totalmente de acuerdo. Y esto de San Martín, Bolívar, Artigas, es decir, la patria grande fue siempre la realidad, y como estamos viendo el mundo en este momento, este mundo egoísta, sin una duda que ellos tenían una visión hace 200 años atrás que ojalá la tuviéramos nosotros ahora. Y la pureza que tenían esos héroes que no podemos olvidar nunca. Ojalá volviéramos a eso. Enseguida volvemos y seguimos charlando con Roberto Digón. Vamos a la pausa, ¿eh?